Bendito el nombre de Dios en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio tan enorme que nos presta la bella oportunidad de estar juntos, congregados a través de esta transmisión, ya que de mucha bendición, de mucha oportunidad, el poder pasar este espacio de transmisión y también por medio de la radio que el Señor nos concede de lunes a sábado por medio de esta plataforma y así juntos poder predicar la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que siempre están pendientes de ese espacio maravilloso de este programa por medio de la página, como también por medio de la Radio Gracia 98.1 FM en la zona occidental de nuestro país. En esta maravillosa y bella tarde vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo de espacio de programa, donde no dudamos que la presencia del Señor, la presencia de su Espíritu Santo estará para administrar nuestras vidas, como también la vida de cada uno de los hermanos y amigos oyentes que nos escuchan por medio de esta plataforma. Vamos a orar al Señor en esta hora para poder poner este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso, ya que a la verdad sin Él, dice la Biblia que nada podemos hacer. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Rey amado, por la bendición de esta tarde, de concedernos este privilegio, esta bendición, de poder estar, Señor, ya por medio de este espacio de radio, Señor, de la plataforma, de la página del Ministerio Evangelístico. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor amado, este momento tan especial a donde estaremos, Señor, hablando de tu palabra, Padre. Estaremos orando por los enfermos, Señor, creyendo que tú puedes hacer un milagro, tú puedes hacer un favor, Padre, por medio de tu misericordia, por medio de tu fidelidad y de tu amor, Padre, ya que tú eres un Padre bueno, eres un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia. Y en esta tarde ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, bajo la dirección de tu Espíritu. Bendícenos desde un principio hasta un final. Gracias, Señor. Amén y amén. En este momento, mis hermanos, deseando que sea el Señor quien pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes de una forma maravillosa, de una forma poderosa, sabiendo que el Señor tiene grandes propósitos a través de la vida de cada uno de nosotros. El Señor ha prometido estar todos los días de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y en esta tarde saludamos a todos los hermanos que pertenecemos a este ministerio. Dios bendiga al hermano Armando Arias por brindarnos este espacio gratuito de radio para poder hablar de la palabra del Señor. Dios pueda bendecirle rica y abundantemente. Que Dios bendiga esa radio maravillosa que el Señor le ha concedido poder administrar, Radio Gracia. Que el Señor siga dando las bendiciones de lo alto para que esta radio sea de gran bendición y que pueda continuar y seguir adelante. Así es que saludamos también a nuestros compañeros a los diferentes lugares donde ellos se encuentran. Saludos en el nombre del Señor a todos nuestros hermanos acá en la zona de El Pice, zona de San Miguel, zona de Morazán, zona de norte, allá por Polorós, zona alta, nuestros hermanos allá en Quebrada Honda, en Peña Redonda, en El Zapote, en El Rodeo, Llano Alegre, Guatajiagua, San Miguel, El Higuerón, y así en los diferentes puntos donde están nuestros compañeros. También saludamos a los hermanos que ya están con nosotros allí, se están conectando. Saludo especialmente a cada uno de ustedes, hermanos, que
se van conectando allí en esta tarde para poder juntos bendecir al nombre del Señor. Saludes a nuestro hermano Javier Benítez, hermana Elisa López. Bendiciones a cada uno de ustedes y todos aquellos hermanos que se van conectando por medio de la página de el Ministerio Evangelístico. En este momento estamos en tiempos de saludo, mis hermanos. Queremos que siempre nos dejen sus peticiones, que nos dejen también allí lo que es sus comentarios para poder estar leyendo esos comentarios que cada uno de ustedes nos dan para poder saber desde dónde nos están sintonizando. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que en este momento van conectándose allí, hermanos de diferentes partes. Gracias, hermano Armando, porque ya estamos en la conexión de radio para poder en esta tarde transmitir este espacio y poder llevar la palabra del Señor. Dios bendiga a la hermana Elizabeth Canales, hermana Ivania Flores. En esta tarde un saludo, hermano Naún Hernández, su esposo, su familia. Deseamos ricas bendiciones para cada una de las familias que el Señor tiene allí bajo esa bendición. En esta tarde queremos decirles, hermanos, de que tenemos el aniversario de ese culto de acción de gracia para el 11 de junio en las instalaciones de la iglesia Monte de los Olivos en Aguasarca, donde pastorea nuestro hermano Joaquín Martínez. Les invitamos para que sean parte de esa tarde de bendición. Estará dando inicio a las 3 de la tarde en adelante ese hermoso culto. No dudamos que la presencia del Señor estará respaldando, bendiciendo en gran manera ese evento maravilloso, a donde estaremos dándole las gracias a nuestro Dios por concedernos, por permitirnos ya celebrar 3 años de proclamación del ministerio evangelístico. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Canales. Ella nos está saludando. Ella nos dice: Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. Sigan adelante. El trabajo es fuerte, ¿verdad? Así es que en esta tarde, saludos, hermana Elizabeth Canales. Bendiciones en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno, mis hermanos, tenemos unos versículos que compartir en esta tarde con cada uno de ustedes. Y vamos a compartir un momento la palabra del Señor para luego poder estar orando por los enfermos y por las diferentes necesidades que sean presentadas por medio de radio, por medio de comentarios en la página de este hermoso ministerio que el Señor nos ha concedido. Dios le bendiga, hermana Ivania. Ahí nos dice, amén, siervo, Dios le bendiga, dice grandemente. Gracias por esa palabras de bendición. En esta tarde la recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga al hermano que se van conectando, hermano Santos Hernández. Saludos en esta tarde en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a este tiempo de esta reflexión de la palabra del Señor. Tenemos la lectura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Vamos a estar hablando de un Salvador. Ese es el título de la predicación de esta tarde. Un Salvador y único Salvador. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, eso tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esa es la palabra que en esta tarde, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, hemos leído para poder meditar en este Salvador. Un Salvador, único Salvador, no hay otro Salvador. Solamente hay un Salvador de nuestras almas, solamente hay un Salvador de nuestros pecados, solamente hay un Salvador quien pudo y puede redimirnos del pecado. No hay otro Salvador que pueda ayudarnos para poder levantar nuestra vida espiritual de la condición del pecado. Solamente hay uno solo, y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo del cielo, no hay otro nombre bajo del cielo en el cual nosotros podamos tener entrada a ese trono de la gracia, solamente por medio de este Salvador, y su nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde vamos a ver 7 declaraciones. ¿Por qué este Salvador es único? ¿Por qué motivo no hay otro, sino que solamente es uno nada más? Y aunque busquemos otros caminos, otra forma de inteligencia, no podemos encontrar otra manera para poder llegar al Padre, sino solamente por medio de este único Salvador. Acá en lo que es la escritura del libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, si nosotros vemos, quien está hablando de que solamente hay un Salvador, y quien está dando testimonio, no es Jesucristo, sino que es Dios quien está hablando de Jesucristo. Es Dios quien está dando testimonio de Jesucristo. Es Dios quien está hablando de las declaraciones sobre este Salvador. No es ningún otro, sino Dios. Y si Dios lo dice, nosotros estamos seguros de que esto es veraz, porque la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Él no miente, Él no falla, Él cumple su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Dios lo dice, así lo es. Si Dios lo ejecuta, Él habla y dice, no podemos dudar en ningún momento de que es la realidad de las cosas. El libro de Hebreo, o esta epístola a los Hebreos, es dirigida a los judíos, ya que los judíos estaban expatriados, habían sido expatriados por causa de las persecuciones, y ellos se hallaban regados en los diferentes lugares por causa de las persecuciones. Pero el escritor de los Hebreos, el propósito de esta carta es llevar consolación, llevar fe a ellos, para que ellos se puedan arraigar, fundamentar en la fe del evangelio, en la fe de la palabra, en la fe en Jesucristo, ya que estaban pasando momentos muy difíciles. Y el escritor de los Hebreos quería darles consuelo por medio de la escritura, de la palabra del Señor. Entonces ese era el propósito, llevar consolación a ellos. Ahora, esa palabra ya no es solamente para aquellos judíos expatriados, sino que ahora es para el pueblo del Señor. Sabemos que en el Antiguo Testamento había para los judíos una forma de salvación, que era por medio de los sacrificios.
por medio de los animales que se sacrificaban. Habían como 7 tipos de especies de animales que eran sacrificados para beneficio del perdón de los pecados del ser humano. Usted va a ver que se sacrificaban ovejas, se sacrificaban machos cabríos, toros, vacas, carneros, palominos, y había como 7 tipos de especies de animales, o 7 animales, los cuales servían para poder expiar el pecado del hombre. Esa era la forma en el Antiguo Testamento, y también en guardar lo que era la ley de Moisés, la Torá. De esa manera el hombre podía alcanzar la salvación, cumpliendo los ritos de la purificación por el pecado y también guardando la Torá o la ley de Moisés. Pero ahora en el Nuevo Testamento se ha presentado ahora un Salvador. Si usted se fija, en el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio de un momento de derramamiento de sangre, digamos una oveja o un animal para sacrificarlo, para derramar sangre, un cordero, por persona se hacía el sacrificio. Por una persona se hacía el sacrificio y una persona era perdonada. Pero también se hacía otro sacrificio que servía para una familia, como por ejemplo en el día de la Pascua. Se celebró el Cordero Pascual para poder el perdón por la familia. Entonces se hacía un sacrificio que era personal, pero había otro sacrificio de derramamiento de sangre que era para la familia. Y luego también había otro sacrificio que se hacía para todo el pueblo de Israel, para los israelitas, para perdón del pecado del pueblo. Pero el sacrificio del nuevo pacto, el sacrificio que Cristo hizo, es un solo sacrificio, y no solamente para una persona, no solamente para una familia, no solamente para una nación, no solamente para los israelitas, sino para todo el mundo entero. Y es el único sacrificio que perdona el pecado de todo un mundo entero. Por eso es que San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ahora el evangelio, dice el apóstol Pablo, que no solamente es para los judíos, ni tampoco solamente para griegos, sino que dice el apóstol Pablo que la salvación es para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador, como el medio para perdón de nuestros pecados. Entonces, solamente por medio de Cristo, toda la humanidad puede tener acceso a la presencia del Señor. Así es que hay tantos aspectos por los cuales podemos decir por medio de la palabra que tenemos un Salvador. Un Salvador, como dijeron allá los ángeles a los pastores que guardaban las vigilias de la noche. Dice la Biblia que el ángel se les apareció a los pastores y les dicen: les traemos una noticia, les traemos un mensaje, les traemos una buena nueva que será de gran gozo para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria al Señor, qué maravilloso. Entonces tenemos un Salvador. Y en esta hora yo quiero hablarles sobre 7 declaraciones de este Salvador. Vea bien, 7 declaraciones que hablan estos versículos de este Salvador maravilloso. En primer lugar, dice Hebreo que el Señor lo constituye, dice, heredero de todas las cosas.
Heredero. Esa es la primera palabra que encontramos acá, la primera declaración que este Salvador es heredero. Y vea lo que dice el versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vea la manera que Dios habló para poder hablar de esta salvación, para poder hablar de este Salvador. Habló en tantas maneras por medio de los profetas. Habló en diferentes maneras a través de ellos. A Elías le habló por medio de un silbido apacible, un silbido maravilloso, suave. A Moisés le habló en medio de una nube, de manera que Dios habló por medio de los profetas de diferentes maneras. Hay tantas maneras en las cuales el Señor habló. Aún dice que habló por medio de un canastillo de fruta. Vea, le habló a uno de los profetas menores a través de un canasto de fruta. Entonces el Señor habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son en estos postreros días? Desde el momento que Jesús vino a la tierra, se manifestó en carne al mundo. Él empezó hablando de el evangelio del reino de los cielos. Cuando él dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el Señor, desde el tiempo que él empezó a predicar la palabra, desde ese tiempo hasta el tiempo que nosotros estamos, nos ha hablado, nos está hablando y nos seguirá hablando por medio de su Hijo. Porque viene tiempo a donde el Señor ya no nos va a hablar por medio del Hijo, sino que nos va a hablar por medio de los grandes juicios que vendrán a la tierra. En Apocalipsis encontramos 21 juicios que vienen a la tierra. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. Entonces, Dios va a hablar por medio de sus juicios. Pero en estos tiempos que nosotros estamos, el Señor nos habla por medio de su Hijo. Y dice aquí, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. De todo. Constituyó heredero de todo. Veamos, este Salvador ha sido constituido, ha sido dueño de toda la heredad del Padre, de toda la heredad del cielo, de toda la heredad del reino de los cielos, de toda la heredad que contiene ese cielo maravilloso de Dios. Ahora, Él ha sido heredado por ese cielo maravilloso. Ha sido heredero de todo, de todo. El mundo, dice David en uno de sus salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, de Jesús es todo, el cielo y la tierra le pertenecen a Jesús. Pero ahora veamos, el gozo no está simplemente en saber que Jesús es el heredero de todo, sino también que Él va a heredar a los suyos. Mire qué lindo lo que dice en San Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho, pero voy, dice Él, a preparar lugar para vosotros, para que a donde yo esté, ustedes también estén. Qué maravilloso, hermanos. Ese heredero está prometiendo también heredar a aquellos que han confiado en Él, aquellos que esperan en Él, aquellos que aman la venida del Señor. Porque dice el Salmo 91, versículo 14, dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te glorificaré, te pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, y yo te libraré, dice, me invocarás y yo te libraré.
Entonces, ese Dios todopoderoso, ese Cristo de la gloria que ha sido heredero, también está dispuesto para poder heredar a aquellos que creen en su nombre. Hermanos, nosotros tenemos promesas maravillosas. Por eso el apóstol Pablo dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Qué maravilloso. Esa es la primera declaración que tenemos, que este Salvador ha sido heredado y que Él va a heredar a los suyos. Él le va a dar esa heredad que pertenece al cielo. El cielo es nuestra heredad. El cielo es nuestro final, mi hermano. Por eso es que cuando un cristiano muere, pasa a la presencia del Señor. Apocalipsis 21 dice, Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, a donde mora la justicia de Dios. Dice que en ese lugar ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas. Aleluya. Esa es la heredad de los hijos del Señor. Lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces vale la pena creer en este Salvador. Esa es la primera declaración que podemos encontrar acá en estos versículos que hemos leído. Que este Salvador es heredero y que Él está dispuesto para poder heredarnos en gran manera. En segundo lugar, dice el versículo que, y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Él es creador, aleluya. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él mismo creó, dice, el universo. Él mismo creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Ahora, hermano, en esta tarde yo le digo, el Señor es creador. Él creó esos órganos dentro de su cuerpo. Él creó ese ser suyo y mío en el vientre de nuestra madre. Y si hay un problema de salud, Él tiene el poder para poder crear ese órgano, para poderlo cambiar. Él tiene el poder para cambiar esa matriz dañada, ese páncreas, ese problema de corazón, ese problema de apendicitis, ese problema de cáncer. El Señor puede cambiarlo porque Él es creador. Él formó su cuerpo en el vientre de su madre. Él hizo los órganos nuestros en nuestro cuerpo y tiene el poder para poder cambiar ese problema, porque para Él no hay nada imposible. Por eso es que cuando llega a la tumba de Lázaro le dice a Marta y a María, ¿a dónde le pusieron? Llévenme a donde le pusieron. Y dice que lo llevaron y lo presentaron frente de la tumba a donde Lázaro había sido puesto. Pero dice que él, alzando la voz en alto, le dice al Padre, Padre, oye mi oración. No te clamo por mí, sino que te clamo por esta multitud, para que vean y crean que tú me has enviado. Y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro ya tenía 4 días de sepultado. ¡Qué tremendo! ¿Se imagina usted ese cuerpo cómo estaba ya en descomposición? 4 días de sepultado, más los días de que había muerto, los días que lo habían velado. Se dice que los judíos normalmente velaban los muertos por lo mínimo una semana y tenía 4 días de sepultado. Ese cuerpo ya estaba en descomposición. No importa el problema, la enfermedad, que alguien crea que porque ya la enfermedad ha desgastado el cuerpo, ya no puede recibir el milagro de parte del Señor. Él es creador. Él creó el universo por medio de su palabra. En Génesis capítulo 1 podemos ver cuando el Señor habla su palabra y dice, sea el cielo, sea la tierra, sean los animales, sean los árboles, sean las plantas, sea el sol y la luna. Y se formaron por medio de su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra tiene autoridad. Por eso cuando se presenta ya en el mar y los discípulos le dicen, Señor Maestro, levántate, despiértate que perecemos. Pero Él dice que con su palabra reprendió al viento, reprendió al mar y dice que el mar tuvo bonanza, el viento se detuvo a la palabra del Señor. Su palabra tiene poder porque Él es
creador de todas las cosas. Y Él puede cambiar ese problema. Él puede cambiar esa salud. Él puede cambiar esa situación que usted esté pasando, que ese familiar suyo esté pasando. Aleluya. Lo podemos creer por medio de la palabra. La palabra lo hace. Cuando le creemos a la palabra, el milagro sucederá. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y en esta tarde yo no sé si usted cree, aleluya, la palabra del Señor. Él es el creador de todas las cosas. Por eso los 24 ancianos le adoran y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, el poder, la majestad, porque tú creaste todas las cosas, aleluya. Y todo lo que existe, existe porque tú lo creaste, aleluya. Y en esta hora preciosa, mi hermano, el Señor puede cambiar esa condición de vida. El Señor puede transformar esa condición de vida. No importa donde el vicio haya tirado a ese hombre, el Señor lo cambia. El Señor lo transforma por medio de su poder, porque Él es creador. Mire qué maravilloso cómo el Señor transforma al hombre. Cuántas vidas de personas cristianas que servían al mundo, que servían a Satanás, estaban hundidos en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas y en cuanto vicio que el diablo los tenía tirado. Pero el Señor un día los llamó a la salvación y el Señor los cambió, los transformó, porque Él es creador. La palabra está declarando y dice: ¿a quién dice constituyó heredero de todo? Y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Él hizo el universo. Él creó todas las cosas. Nos creó también a nosotros. Y Él puede crear cualquier problema que estemos pasando, cualquier enfermedad. El Señor puede cambiarlo. En tercer lugar, dice la palabra, la siguiente declaración dice: la imagen de su sustancia, de su misma sustancia. Qué maravilloso. La imagen misma de su sustancia. Qué maravilloso. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Qué poderoso. Es el mismo Cristo de la gloria. Él no cambia. Él es el Dios todopoderoso, el que resplandece en medio de las tinieblas. Aquel que un día resplandeció cuando vino a esta tierra. Juan el Bautista dice que la luz vino al mundo, pero el mundo dice que amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero qué maravilloso, mi hermano, que usted y yo hemos venido a la luz, dice Juan, porque los que han venido a la luz han venido y las obras han sido redarguidas por medio de la luz. Aleluya. Esa luz maravillosa que vino a esta tierra, a este mundo. Esa luz maravillosa que resplandeció en la tumba cuando Jesús resucitó de los muertos. Dice que los guardas quisieron detener, pero aquella luz los tiró a tierra. Los dejó moribundos o muertos. Dice que cayeron desmayados por aquella enorme lumbrera maravillosa. Qué maravilloso que Jesús es la lumbrera del Padre. Esa lumbrera que un día, dice la Biblia, que nacerá en nuestros corazones. Dice la Biblia que el justo es como la luz de la aurora, que cada día va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y que la lumbrera de la mañana nazca en nuestros corazones. Aleluya. Dice la palabra del Señor, dice que viene un día ardiente como un horno, a donde los soberbios dice que harán lamentación por él, dice Malaquía. Pero he aquí a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, traerá salud, gloria al Señor. Esa luz un día resplandecerá en nuestra vida, resplandecerá en nuestros corazones, resplandecerá para poder llevarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Un día Él se manifestará a este mundo, se manifestará a esta tierra para levantar a los suyos. Así es que ese sol que usted va a ver que cuando el alba en la mañana empieza a amanecer, empieza aquella lumbrera como a resplandecer. Primero se ve, como nosotros decimos,
como claro. Pero ya cuando son las 6 de la mañana, ya el sol, los rayos del sol. Pero después que ha dado los rayos del sol, ahora como a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, ahora ese sol está radiante. Aleluya. Un día Él nació en nuestras vidas como dice, como el alba en nuestros corazones. Pero un día va a ser manifestado como un sol radiante para los hijos del Señor. Por eso dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Daniel que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor, resplandecerán como las estrellas, resplandecerán como el resplandor a perpetua eternidad. Y los que enseñan la justicia dice que resplandecerán como el sol del firmamento. Gloria al Señor. Qué maravilloso es anunciar este evangelio maravilloso. Este Cristo Salvador, este Salvador único, porque no hay otro Salvador, solamente Cristo Jesús es nuestro Salvador. Gloria al Señor. Así es que, mis hermanos, esta otra declaración de la palabra, la imagen misma de su sustancia, esa imagen maravillosa. Y luego dice, el cual dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, como quien dice, el sello de Dios. Cristo es el sello de Dios. El que le pone como el sello de que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Pero ahora dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra sustenta, esa palabra tiene gran significado. Quien sustenta, quien le da el cuidado, quien le da el cuidado a las cosas, como un padre que sustenta el hogar, que se preocupa día a día para buscar el pan de cada día, para ponerlo a la mesa para los hijos, para el sustento diario, el sustento que sus hijos necesitan. Así de igual manera es Cristo. Dice que es la sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús, hermano, es quien nos sustenta a nosotros para caminar o para seguir caminando dentro del evangelio. Él nos sustenta por medio de la palabra. ¿Cómo nos sustenta? Él nos alimenta por medio de la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra nos sustenta, nos fortalece, la palabra nos cultiva, la palabra nos da fuerzas. Por eso dice la Biblia que Él da esfuerzos al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, aparte de que nos sustenta, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Mire qué maravilloso cómo Dios nos sustenta en una forma espiritual, pero también nos sustenta en una forma física, en una forma material. Por eso Él, cuando nos enseña respecto al Padre Nuestro, Él dice, ustedes cuando oren, oren así. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué maravilloso, hermano. Él nos sustenta también con el pan de cada día. Por eso el Salmo 103, David dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien rescata del hoyo tu vida. Mire cómo nos sustenta. Porque Él es quien nos rescata, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vea qué maravilloso, cómo el Señor nos sustenta por medio de la palabra del Señor. Se recuerda cuando estaba enfermo Ezequías,
Y el Señor le dice a Isaías: vete a donde Ezequías y dile que prepare su casa, porque él morirá y de esta enfermedad no se levantará. Y dice que Ezequías, cuando llegó Isaías a darle aquella palabra, dice que él lo que hizo fue poner su rostro hacia la pared y empezó a orar al Señor. Y le dice: Señor, ¿por qué vienes y me quitas la vida? Yo he andado con integridad delante de tus caminos. He guardado tus mandatos, Señor. Y el Señor dice que oyó la oración de Ezequías. Cuando Isaías iba por el patio de la casa de Ezequías, la voz de Dios que viene a Isaías y le dice a Isaías: regrésate y dile a Ezequías que no va a morir, que le voy a añadir 15 años más de vida. Qué maravilloso, hermano, que el Señor le dio vida a Ezequías. ¿Cómo se sintió Ezequías en ese momento? Sustento. Se sintió sustento con la palabra del Señor. Qué maravilloso. Dios nos sustenta con su palabra, con el poder de su palabra. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra es poderosa. Su palabra no es una palabra vacía. No es una palabra simplemente como un metal que resuena, sino que su palabra tiene poder, tiene autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. En sexto lugar, dice la siguiente declaración: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mire qué maravilloso. El Señor Jesucristo es el único que pudo hacer el efecto de la purificación de nuestros pecados. La Biblia dice que si nosotros buscamos otra forma, dice Jeremías, Isaías, hablaron que si queremos nosotros lavar el pecado por medio de elementos, y dice: si te bañares con jabón o con lejía y quisieras limpiar la mancha de tu pecado, dice, no puedes, porque el pecado permanece en ti. La única forma de poder lavar nuestros pecados es por medio de esa purificación que Cristo ha hecho por medio de su sacrificio. Y dice aquí la palabra: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es por medio de sí mismo, por medio de Cristo. Mis hermanos, nosotros no podemos limpiar nuestro pecado. Nosotros no podemos hacer nada para poder lograr purificar nuestros pecados, por mucho que nos esforcemos. No podemos, mi hermano, mi amigo. ¿Y cómo es que hay personas creyendo de que haciendo aspectos de ceremonias, aspectos de cabo de año, de 40, de 9, que van a poder purificar esa alma que ha muerto y que se ha ido al infierno? No se puede, mi amigo. La palabra no lo dice que es de esa manera. La única manera es esta: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Solamente el hombre puede ver a Dios por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así que el único camino para poder llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede limpiarnos de nuestros pecados, de purificar nuestros pecados, es Jesucristo. No hay otro Salvador. El único Salvador se llama Jesucristo. La palabra del Señor lo está diciendo. No es una palabra nuestra, sino que es palabra del Señor. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La otra declaración dice tan maravillosa: y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que efectuó esa obra maravillosa de poderse efectuar en las alturas para poder interceder por nuestros pecados.
Qué maravilloso que Esteban puede ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Qué maravilloso lo que la Biblia dice, que él se sentó a la diestra del Padre para poder interceder por nuestros pecados. Pero hay algo tan maravilloso que dice la palabra. En Apocalipsis el Señor dice: el que venciere, lo sentaré conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y lo voy a hacer, dice él, columna en el templo de mi Dios. Y le pondré un nombre nuevo. Aleluya. Y se le va a dar, dice, una piedrecita blanca, para que solamente el que recibe la piedra y el que da la piedra, que es el Señor Jesucristo, es el único que conoce ese nombre que va a tener ese creyente en el reino de Dios. Qué maravilloso, mi hermano. Qué maravilloso. Él se sentó a la diestra de la majestad de nuestro Padre Celestial. Pero Él también promete sentarnos en esos lugares maravillosos. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice: bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que con grande amor nos amó y se entregó por nosotros. Y luego dice: y nos ha sentado en los lugares celestiales, en los lugares de honra, en silla de príncipes, en silla de honra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, Cristo de la gloria, ese Salvador, se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del Dios Todopoderoso. Y ahora también Él ofrece sentarnos a nosotros en ese trono de gloria. Perseveremos en la gracia del Señor. Sigamos adelante. Un Salvador único. Ese es el tema de la palabra de esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos, por los enfermos. Vamos a pedir sanidad por aquellos que están cruzando momentos difíciles de salud. Que sea la mano del Señor obrando, que sea la mano de Dios tocando esas vidas, que sea la mano del Señor llevando sanidad y milagro. Padre, en este momento he hablado, Señor, tu palabra. He predicado, Señor amado, tu evangelio bendito, Señor. He hablado de este Salvador. He hablado de estas 7 declaraciones, de ese Cristo de la gloria, Padre. Y en este momento, Señor amado, creemos en Jesús, tu Hijo amado, como nuestro Salvador, como nuestro Creador, Padre amado. Y en este momento, Señor eterno, estamos pidiendo que lleves sanidad, que lleves un milagro, Señor, a esa vida. Que toques, Señor amado, por el poder de tu palabra. Que reprendas toda enfermedad, Señor, que agobia ese cuerpo, que agobia esa vida, Padre amado. Tócala, Dios mío, levanta esa fiebre maligna, ese cáncer, esa llaga cancerosa. Repréndela, Señor amado. Ese problema de diabetes, Dios mío. Ese problema, Padre bendito, de insuficiencia renal. Esos riñones, cámbialo, Dios mío. Ese páncreas. Aleluya. Señor amado, toca ese dolor, ese problema, Padre, en esos discos en la columna. En este momento, cámbialo, Dios mío glorioso. Llega tocando para tu gloria. Llega tocando para tu alabanza, Señor amado. En este momento te pedimos, Señor amado, que el Cristo de la gloria esté obrando, esté tocando, esté levantando, Dios mío bendito, que podamos sentir esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor amado. En esta hora, Rey de la gloria, te pedimos, Padre bendito, que obre. Te pedimos que bendiga, Señor amado. Te pedimos que reprenda, Señor amado. Reprendemos, repudiamos toda enfermedad. Reprendemos y repudiamos toda enfermedad por el poder de la palabra, en el nombre de ese Cristo de la gloria, en el nombre de ese Cristo bendito de la gloria, porque no hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo hombre. Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder para cambiar, Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para libertar a los cautivos, Él tiene el poder para dar vista a los ciegos, y Él tiene el poder para abrir los oídos a los sordos, Él tiene el poder para poder soltar la lengua de los mudos, Él tiene el poder para hacer andar al paralítico, y Él tiene el poder para levantar a ese muerto, no importa, aleluya, el estado de vida que esté. Él tiene el poder para resucitarlo, Dios mío bendito, gloria al Señor. Y en esta tarde maravillosa lo creemos por la palabra. Señor amado,
Llega obrando, Señor. Llega sanando, Dios mío bendito. Aquella vida que se siente sola. Aquella vida que se siente, Padre amado, desahuciada, Dios mío, por la medicina, por la ciencia médica, Padre bendito. Tú tienes la última palabra, Señor. Y en este momento llega sanando, Padre. Llega consolando al afligido, Padre amado, en esta hora. Aquel que está triste, Padre, consuélalo. Aquel que está afligido, Señor, consuélalo. Aquel que está decaído, levántalo, Padre amado. Aquel que está enfermo, sánalo, Padre bendito de la gloria. En esta tarde maravillosa lo creemos, Señor, por medio de la palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta tarde maravillosa, gracias damos al Señor por este tiempo tan especial que el Señor nos ha concedido. Bendiciones para cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados, aquellos que nos vieron. Un saludo a todos nuestros hermanos. Un saludo para Esteban, para hermana Elsie Ojeda, bendiciones para ese matrimonio, hermana Lidia Rodríguez, hermana Esmeralda Guevara, saludos a mi hermana Lidia Mayen, muchas bendiciones para mi hermana Lidia, hermana en carne y hermana en Cristo, bendiciones en el nombre del Señor. Saludos a mi hermano Leonel Reyes, hasta Llano Alegre, amén, hermano Leonel. Saludos al hermano Ronnie, hasta allá a Tierra Colorada, Momostenango. Un saludos en el nombre del Señor a todos los hermanos en Tierra Colorada, a nuestro hermano Francisco, hermano Domingo, a todo ese cuerpo ministerial, ese cuerpo de diáconos. Un saludo a todas esas familias en ese lugar de Momostenango. Un saludo para toda esa congregación en Momostenango, en Tierra Colorada. Bendiciones en el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. En agosto el hermano Francisco hace un culto de acción de gracia por el programa que él pasa, Jesucristo, nuestro libertador, ¿verdad? Me parece que es, pasa un espacio de programa, ¿verdad? Donde él ora por los enfermos y los enfermos reciben milagros, reciben sanidad. Saludos, hermano Francisco, allá ya tiene más de 30 años, ¿verdad? De pasar ese programa. Y el Señor va a continuar bendiciéndole. Un saludo también para, dice allí la hermana Lidia, bendiciones, hermano, que sea Dios dando fuerza para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén, así será. Saludo a la hermana Araceli Martínez, que también se conectó, estuvo conectada y está conectada allí juntamente con nosotros, hermana Floricel Majano. Dios le bendiga a nuestra hermana Floricel Majano. Saludos al hermano Pastor Alexi Vieras hasta Las Tunas. Bendiciones a nuestro hermano y amigo Alexi Vieras, a toda la congregación en Las Tunas. Saludos a mi hermana Elena Salmerón, a mi prima, a aquel lugar de Las Tunas, a toda esa familia Salmerón. Les apreciamos en el amor de Cristo Jesús. También un saludo para nuestro hermano Carlos Santo. Él nos dice: Dios le bendiga, hermano Agner. Un excelente mensaje. Dios le bendiga, hermano Carlito, hasta allá lugar donde se encuentra. También hermana Esmeralda Majano, saludos, hermanos Alvarado Fuente, ese matrimonio de nuestro hermano Wilmer. Saludos a usted, su esposa, hermana Katie, y a sus niños, la familia que el Señor les ha regalado. Un saludo también para el hermano Martín Granados, que también nos saludaba ahí. Un saludo muy especial para nuestro hermano Martín Granados también. Así es que en esta tarde, mis hermanos, un privilegio haber estado en este espacio de este programa Sembrando la Semilla del Ministerio Evangelístico. Gracias a nuestro hermano Armando por concedernos este privilegio de esta transmisión por medio de la radio. El Señor pueda seguir bendiciendo esta radio, Radio Gracia 98.1. Pueden escribirnos, hermano, a la radio, pueden escribirnos a la página de este ministerio y ahí estaremos saludándoles. Ahí estaremos en el próximo espacio de programa leyendo sus comentarios, leyendo sus mensajes para poder exaltar y glorificar al nombre del Señor. Esperamos que en esta tarde tenga una feliz y bendecida noche, que la gracia
la consolación del Espíritu Santo esté en la vida con cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Dios les bendiga a todos.